Estudio al autor Patrick White, por los estudiantes Sofía Portillo, Carolina Rodríguez y Melvin Soriano, a cargo del licenciado Roberto Gutiérrez. La investigación que se presenta a continuación constituye parte de la asignatura Teoría Literaria Contemporánea, en la cual se remota un relato titulado Escuchando pájaros a la luz de la luna, en el cual pertenece al libro Los Calcinados, una colección de 11 relatos cortos del escritor australiano. Con el desarrollo de este trabajo se pretende estudiar al autor haciendo uso de la teoría del género narrativo de modo indirecto por el relato, con la ayuda de la aplicación de la guía creada por Benjamín Vicuña. Con esta aplicación de la guía se pretende encontrar si el relato cumple con los criterios de un relato corto según el género narrativo. En cuanto a la ubicación del autor, Patrick Victor Martindale White nació el 28 de mayo de 1912 en Londres, Reino Unido, y falleció el 30 de septiembre de 1990 en Australia, a sus 78 años después de una larga enfermedad. Fue un escritor ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1973 por una narrativa épica y psicológica que introdujo la literatura de un nuevo continente en el mundo de las letras. Desde 1935 hasta su muerte, publicó 12 novelas, 2 libros de cuentos y 8 obras de teatro. Fue asimismo un importante coleccionista de arte moderno australiano y de arte aborigen. Tuvo una infancia muy enfermiza debido al asma, pues asistía a su escuela de una manera muy esporádica, pero al finalizar sus estudios universitarios, decidió trasladarse a Londres y hacerse escritor gracias a su padre, que le ayudaba a sobrevivir mientras intentaba escribir. Ya en 1939 se publicó en Londres su primer novela, la cual tituló El Valle Feliz, que fue bien recibida por la crítica, lo que hizo que White se sintiera convertido finalmente en un escritor. En cuanto a la ubicación de la obra, Los Calcinados es una colección de 11 relatos cortos del escritor, publicado por primera vez en 1964. Luego se publicó en 1968 en Penguin, con reimpresiones en 1972 y en 1974. Cada historia de esta colección, cuyo título hace referencia a las personas quemadas por la sociedad, tiene una referencia de forma de metáfora a un proceso de quemados por parte de la ciudad. Libro ubicado en 1964, año que destaca varios acontecimientos importantes en Londres. Escuchando pájaros a la luz de la luna pertenece al segundo relato del libro Los Calcinados, relato corto que narra la historia de dos familias, los Weller y los Mackenzie, una pareja que se dedica a grabar el sonido de los pájaros, y los Weller son una pareja que visita a la familia Mackenzie, pues Nora Mackenzie, amiga de Eileen, estaba pasando por momentos muy difíciles. Al llegar los Weller de visita, se topan con la puerta abierta y al entrar a la casa de los Mackenzie, se encuentran con una muchacha, Miss Cullen, una mujer que se encarga de los negocios de Arch Mackenzie, una mujer que no les agradó en lo absoluto, pues enseguida baja Nora, la esposa de Arch, y presenta ante la visita a la secretaria de su marido. Pero para ellos fue imposible entender cómo Nora ha podido congeniar tanto con Miss Cullen. Hugh Weller no podía evitar hacer comentarios de desprecio hacia Miss Cullen, pues la miraba tan vulgar que lo expresaba sin miedo o pena alguna, acto que para Nora no fue nada agradable, pues ella tomaba a Miss Cullen como parte de la familia. Pero no solo a ella, sino llamaba a todos los empleados por el nombre de pila, tratando de convertirlos como parte de una familia que solo a ella y a nadie más le habría gustado que existiera. Inició entonces el rutinario saludo rozando
las mejillas Eileen y Nora, que estaba muy pálida, por cierto, pero Nora no debía olvidar en ser amable a toda costa. Estando todos cómodos en el sillón, Jung hizo el esfuerzo por preguntar cómo le iba a Arch con su trabajo de las grabaciones, pues este tenía cintas nuevas. Colocando su magnetófono, puso el sonido del pájaro lira, pero se oían muchos ruidos extraños. Se trataba más de sonidos del bosque. Pues mientras sonaba, Nora le pidió a su esposo que le hiciera el favor de ir a la cocina a cambiar la bombilla. Este hizo una mueca como de desagrado, pero se levantó a cambiar la bombilla. Pero antes de irse, puso un sonido nuevo de sus nuevas grabaciones de pájaros cantores para que la visita de la familia lo escucharan mientras ellos estaban en la cocina cambiando la bombilla. Esa era una nueva grabación. Nora no la había oído, ni estuvo presente a la hora que la grabaron. Por ello, no se imaginaba lo que la familia Weller iba a escuchar. Arch se lastimó, empezó a derramar sangre a la hora de cambiar la bombilla, y salieron los dos rápidamente a su habitación para curarlo. En eso, la cinta estaba sonando, y los Weller la estaban escuchando. Pero en eso se empezó a oír la voz de Arch y la voz de su secretaria, los cuales estaban teniendo intimidad. Aprovechando que no estaba Nora, los Weller, asombrados de lo que estaban escuchando, como si esta grabación quedara una parte oculta o algo prohibido de la familia Mackenzie. En eso se acaba la grabación y regresan los Mackenzie, ya Arch curado, pero Nora estaba muy triste por haberse perdido la grabación, ya que era la nueva grabación de su esposo. Sin embargo, la familia Weller se quedó asombrado de lo que esa grabación contenía. Ahora vamos a hablar del contexto histórico. El relato Escuchando pájaros a la luz de la luna fue publicada en el libro de relatos en el año de 1964 en Londres, año en el cual estaba en su mayor apogeo la guerra de Vietnam, aunque desde 1963 White vivió en Sídney, Australia, hasta el día de su muerte. Este país estuvo involucrado en esa guerra según la agenda de la ONU para los refugiados, en la cual la guerra de Vietnam, en la que además participaron países como China del lado de los norvietnamitas y Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas del lado de Vietnam del Sur, dejó cerca de 5,7 millones de víctimas. A inicios de 1964, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, dio su visto bueno para que Vietnam del Norte fuera bombardeado por las tropas norteamericanas. Este hecho marcó el inicio de la guerra de Vietnam, aunque las hostilidades ya habían comenzado mucho antes. Los pactos firmados en Ginebra se habían incumplido progresivamente por ambas partes, y tanto los Estados Unidos como la URSS, principalmente potenciados en esa coyuntura, aprovecharon para apoyar cada uno el bando con el que se identificaba ideológicamente. El resultado fue el inmediato estallido de la guerra. Además, supuso un importante daño medioambiental en Vietnam y los países de la zona, específicamente Camboya, que además se vio afectado por la intervención militar de los Estados Unidos y tardó casi 2 décadas en iniciar su reconstrucción dentro del orden mundial de la época. La derrota de los Estados Unidos significó un fuerte golpe a su poderío militar e internacional, que hasta entonces gozaba de total inmunidad. China y la URSS fueron los más favorecidos. Sin embargo, el efecto más significativo fue la reconstrucción del propio Vietnam, que tuvo que acoger a los distintos grupos sociales y políticos en una sola nación. Además, los informes hablan de casi 10 millones de refugiados.
También en ese mismo periodo, la confrontación Indonesia-Malaya se libró desde el año de 1962 hasta 1966 entre la Mancomunidad Británica e Indonesia. Solo la creación de la Fuerza de Malasia tratando de salvaguardar la seguridad del nuevo estado. La guerra se mantuvo limitada y se libró principalmente en la isla de Borneo, aunque una serie de incursiones se libraron por mar de Indonesia y en el aire de la península de Malaca. Como parte del compromiso continuo de las fuerzas militares de Australia para la seguridad de Malasia, las autoridades del ejército marino y fuerzas aéreas fueron destinadas allí como parte de la reserva estratégica del Extremo Oriente. A pesar de que el gobierno australiano no se fiaba de su participación en una guerra con Indonesia, limitó su participación a la defensa de la península malaya solamente. En 2 ocasiones las tropas australianas se utilizó para defenderla en el sector suroriente de la península en septiembre y octubre del año de 1964. Ahora bien, para poder entender y estudiar este relato, le aplicaremos la teoría del género narrativo. Hablar sobre la teoría de género narrativo, podemos encontrar diferentes tipos que nos pueden ayudar a poder analizar la narración. Entre ellos están los directos e indirectos. En los directos encontramos diálogo, escena, discurso, ícono, espécimen, indicio, descripción, fuerza ilocucionaria y narración con reflector. Y en las indirectas encontramos narración, resumen, signo, valoración, valor referencial, narración sin reflector y relato, siendo esta última la que nos servirá para poder abordar nuestro trabajo. El texto narrativo evoca en el lector o el oyente una historia, una serie de acontecimientos relacionados. Es un signo o, si se prefiere, una red de signos. Pero el texto no es directamente el signo de los acontecimientos de la historia. En efecto, hay que postular un proceso de selección y ordenación que transforman la historia en un relato. No se nos cuenta cada acción realizada por cada personaje, sino que algunas acciones realizadas. Y quizás es un orden distinto. Y según García, nos dice que el relato no se identifica con el texto. El mismo relato, una historia ya elaborada, puede recibir un tratamiento textual en diversos medios, como el cine, el teatro o la novela. Reservaremos, sin embargo, el término para referirnos a un texto lingüístico o más específicamente literario. Pero el relato no agota el contenido del texto narrativo. Esto nos permite tanto al relato, objeto de su enunciación, como al narrador, sujeto de esta enunciación. Llamaremos discurso o elementos discursivos del texto a los que nos remitan al sujeto y al proceso de enunciación. El relato objeto nos llega mediatizada por un discurso subjetivo. Es específicamente evidente en la novela en primera persona que el discurso no nos remite a la enunciación auténtica del texto por su autor, sino a una enunciación ficticia, a un narrador imaginario. Guía del género narrativo. Con el fin de aplicar la teoría del género narrativo al relato Escuchando pájaros a la luz de la luna, que pertenece a la obra Los Calcinados, en primer lugar, se ha realizado una breve lectura y selección del texto, observando que en dicho texto mencionado se han identificado elementos que el autor ha utilizado en el texto y que forman parte del género narrativo, los cuales son el narrador, personajes, tiempo y espacio. Además, como estrategia a analizar es la del género narrativo del relato. Se toma como base la guía propuesta de Benjamín Vicuña, por su amplio desarrollo de elementos que se encuentran en ella, como los que se han mencionado anteriormente, como se observa en las siguientes muestras del relato Escuchando pájaros a la luz de la luna. Narrador. En este texto nos encontramos con un narrador omnisciente,
ya que siente y piensa todo lo de los personajes, sus sentimientos, emociones, sensaciones y planes. Por ejemplo, Nora Mackenzie tenía la costumbre de llamar a los empleados de su marido por el nombre de pila, tratando de convertirlos en parte de una familia que solo a ella y a nadie más le habría gustado que existiera. Personajes. Según la participación de los personajes, estos se pueden clasificar en principales y secundarios. Entre los personajes principales encontramos a Nora Mackenzie y Arch Mackenzie. Entre los personajes secundarios encontramos a Eileen Weller y June Weller y Miss Cullen. El tiempo encontrado en la historia es un flashback, por mostrar a los lectores una escena que se desarrolla en el pasado. Por ejemplo, en Goldberg, en tiempos pasados, Nora iba algunas veces a pasar los fines de semana a Glen David, siempre en compañía de Eileen. Espacio. El espacio que se ubica en el texto es un espacio cerrado. Se presenta mediante pasajes descriptivos en los cuales se detiene la acción narrativa. Dichas acciones suceden en la casa de los Mackenzie. Por ejemplo, los Weller se detuvieron puntualmente a las 6:30 ante la casa de los Mackenzie. Resultados. Patrick White en su relato cumple con los lineamientos que la teoría del género literario y especialmente el apartado del relato propone, haciendo uso de los elementos que se lo destaca como un relato corto. Estos elementos que se han aplicado son narrador, personajes, tiempo y espacio. Cada uno de ellos se encontró de manera general en dicho relato, por medio de la aplicación de la guía que se propuso para el análisis, y así de esa manera se logró enfocar lo que se esperaba. Además, existe un solo narrador en la historia. Se identifica que el autor en el relato integra a cada uno de los participantes para darle un giro a la historia. A través del tiempo explica que la historia posee un flashback, dando saltos al pasado al narrarse. El espacio que se ubicó en la historia es cerrado, porque los sucesos se realizan en la casa de los Mackenzie. Finalmente, los resultados que se esperaban se lograron completar. Gracias.